Hola a todos, bienvenidos al podcast de Mi Red IPS, un espacio que hemos creado para hablar de salud y bienestar y entregarte a ti, nuestros usuarios, todas las recomendaciones para el cuidado de tu salud. Mi Red IPS es una institución líder en los servicios de salud en la ciudad de Barranquilla. Con más de 39 sedes entre pasos y caminos, atendemos a la población en todas las localidades de la ciudad. Lo más importante es que estamos cerca de ti. Puedes ver este podcast a través de nuestras redes sociales como aparecen aquí en pantalla. Hoy hablaremos de un tema de gran relevancia, la diabetes, una enfermedad silenciosa que afecta a muchas personas a nivel mundial, pero que con los cuidados adecuados podemos controlarla. Para hablar de diabetes hemos invitado al doctor Emilio Bermúdez, médico internista y diabetólogo de Mi Red IPS. Doctor Emilio, bienvenido. Buenas, Lorena, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido por estar acá con ustedes y especialmente que esta información que se le dé a nuestra población y especialmente a nuestros pacientes que presentan diabetes mellitus sea de vital importancia para ayudarlos en el control de esta enfermedad. Doctor Emilio, comencemos por lo más básico y con ejemplos cotidianos. ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por un exceso o un incremento en los niveles de glucosa plasmática, que si no se maneja a tiempo puede llevar a complicaciones muy catastróficas, como por ejemplo enfermedades cardíacas, a su vez también enfermedad renal crónica, alteraciones a nivel de la arquitectura y especialmente lesiones ulcerativas en el pie, entre otras complicaciones asociadas. Unos ejemplos cotidianos que podamos encontrar de pronto para diferenciar, porque tengo entendido que hay varios tipos de diabetes. Sí, Lorena, hay varios tipos de diabetes. Está la diabetes mellitus tipo 1, que es una enfermedad prácticamente de características autoinmunes, es decir, donde ciertos anticuerpos afectan directamente las células que generan la producción de insulina, así como también tenemos la diabetes mellitus tipo 2, que es la más frecuente, es la que nuestra población adulta más padece. E igualmente existen otros tipos de diabetes muy raras, pero que también hay que tener muy en cuenta al momento de hacer el diagnóstico. Y finalmente también tenemos la diabetes gestacional, que es una diabetes que afecta especialmente a mujeres en etapa de embarazo o mujeres gestantes. Bueno, ya ahí nos hemos dado cuenta que pues podemos encontrar diferentes tipos de diabetes. ¿Cómo nosotros podemos identificar los síntomas para saber que tenemos diabetes? Porque es una enfermedad silenciosa que de pronto no duele. Entre las manifestaciones clínicas de la diabetes tenemos el deseo incontrolable de consumir agua, que técnicamente se denomina polidipsia. Igualmente también tenemos la polifagia, que no es más que el deseo incontrolable de consumir alimentos, especialmente ricos en azúcares. Y finalmente también tenemos la polidipsia, que no es más que el incremento en la frecuencia miccional o en el número de diuresis de los pacientes. Sin embargo, también existe la pérdida de peso que aparece en ciertos pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Bueno, si yo normalmente en mi casa de pronto trato o en mi día a día identifico algunos de estos síntomas, ¿cómo hago para hacer este diagnóstico o cómo se diagnostica la diabetes en cualquier persona? Lo primero a tener en cuenta es que no siempre todos los pacientes van a presentar estas manifestaciones clínicas. De ahí lo importante que algunas de las poblaciones, especialmente de riesgo, tales como mujeres con síndrome de ovario poliquístico, pacientes con obesidad, pacientes con sobrepeso, pacientes con enfermedades cardiovasculares, tales como mujeres con síndrome de ovario poliquístico, mujeres embarazadas, pacientes obesos, pacientes con sobrepeso e incluso pacientes también con enfermedades cardiovasculares, donde es muy importante en estos pacientes realizar el cribado o realizar estos estudios de laboratorio para definir ese posible diagnóstico. Doctor Emilio, ¿es la diabetes una enfermedad hereditaria? La diabetes en algunos escenarios puede tener un componente hereditario. Sin embargo, existen otros factores de riesgo importantes para que un paciente desarrolle diabetes, como por ejemplo el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, las mismas enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, entre otros factores. Doctor Emilio, vamos a conversar acerca también de unas afirmaciones o esos mitos comunes que tiene la gente acerca de este tipo de enfermedades o que tenemos nosotros. ¿La diabetes es solo una enfermedad para personas mayores? No, la diabetes es una enfermedad que puede aparecer en cualquier grupo etario. Incluso hay un tipo de diabetes como la diabetes mellitus tipo 1 que aparece en niños y en adolescentes. Y actualmente con la occidentalización de los alimentos, el sedentarismo, incluso ya hemos visto niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 2. Si tengo diabetes, ¿no puedo consumir azúcar?
Eso es totalmente falso. En los pacientes que presentan diabetes mellitus tipo 2, se puede dar alimentos ricos en carbohidratos, especialmente de cadena compleja. ¿Qué son esos carbohidratos de cadena compleja? Son carbohidratos como las frutas, por ejemplo. También es importante tener claro de que el paciente diabético también debe consumir proteínas, verduras y vegetales. Las personas con diabetes pueden llevar una vida normal, una vida cotidiana, con recomendaciones, con ejercicios. Totalmente. Con respecto a la vida cotidiana de los pacientes con diabetes, es cierto que ellos pueden tener una vida normal, siempre y cuando hagan las recomendaciones dadas por el médico y por el personal nutricional. Es importante tener claro que los pacientes con diabetes deben tener una dieta balanceada, deben realizar actividad física periódica y además de eso también un estado mental saludable, que estos finalmente generan que nuestros pacientes tengan un buen control metabólico. E igualmente recordar que en nuestros pacientes con diabetes mellitus es importante la toma de medicamentos dirigidos frente a esta enfermedad. Existe también otra afirmación que uno comúnmente escucha por ahí: si soy una persona delgada, no puedo padecer diabetes o no tengo diabetes. Eso es totalmente falso. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 pueden presentar pérdida de peso progresiva incluso al momento del diagnóstico. Igualmente, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 también presentan pérdida de peso, que incluso es una de las manifestaciones clínicas de esta patología metabólica. Bueno, ¿qué cambios en la salud están dispuestos a hacer ustedes para seguir estas recomendaciones médicas y cuidar el bienestar y la vida de nosotros? Escuchemos las recomendaciones y los consejos que nos trae el doctor Emilio Bermúdez hoy aquí al podcast de Mi Red para todos esos pacientes que ya padecen diabetes, para cuidarnos y controlar esta enfermedad y cuidar la salud. Bueno, entre las recomendaciones que deben tener en cuenta nuestra población diabética está número 1, la actividad física periódica. Se recomienda realizar por lo menos 150 minutos de actividad aeróbica, ojalá de intensidad leve o moderada. Igualmente también es muy importante las recomendaciones nutricionales. Se le pide al paciente que sea evaluado por un nutriólogo que va a dar las conductas para que puedan consumir alimentos obviamente adecuados para el control de la diabetes. Por otro lado, también es muy importante el consumo de fármacos que van dirigidos al control de los niveles de glucosa. Por eso, todo paciente con diabetes debe ser valorado por un médico especialista frente a esta enfermedad. Ya escuchando todos estos consejos que tenemos para las personas que padecen diabetes, ¿cuáles serían esas recomendaciones médicas para aquellos que quieren prevenir esta enfermedad? Bueno, con respecto a las recomendaciones a la población general, se tienen en cuenta 3 pilares importantes. El primero tiene que ver con la realización de actividad física periódica. Como segunda recomendación también, tener en cuenta la parte nutricional. Es muy importante que nuestra población general consuma alimentos sanos y evitar en algunos contextos los alimentos ricos en azúcares saturados, grasas trans, consumo de alcohol y a su vez también tener una buena salud mental, que también ayuda mucho a reducir el riesgo de presentar estas enfermedades metabólicas. Bueno, recuerden que la prevención es uno de los mejores tratamientos para cuidar nuestra salud y nunca es tarde para empezar a llevar unos buenos estilos de vida saludables. Doctor Emilio, gracias por acompañarnos en este podcast de Mi Red el día de hoy hablando de diabetes. ¿Cuál es ese mensaje final para nuestros usuarios, para todas las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales el día de hoy? Bueno, Lorena, muchas gracias por la invitación. Ya para terminar, decirle a la población en general, especialmente a aquellos pacientes diabéticos, que las conductas de manejo y el control de esta patología no solamente requiere del personal médico, también requiere de ti. Y finalmente recuerda que la diabetes mellitus es una enfermedad muy frecuente y que es probable que tu tío, tu abuelo, tu papá, tu hijo, tu hermano presenten esta enfermedad. Recuerda que esta información puede salvar vidas. Mi Red IPS es una institución en salud líder en la ciudad de Barranquilla. Recuerda que son 39 sedes en todas las localidades de la ciudad y lo más importante es que estamos cerca de ti. Si tienes dudas sobre este tema o cualquier otro tema en salud, visita nuestras redes sociales así como aparecen en la pantalla. Nos vemos en un próximo episodio del podcast de Mi Red IPS. Hasta pronto.